Una voz rompió el silencio de mi corazón y dijo: «Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré». Esta voz no era audible para los oídos, pero era más clara y poderosa que el estruendo de cualquier tormenta. «Yo haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra». Estas fueron las palabras del Señor que marcaron el inicio de mi historia. Yo soy Abraham, nacido como Abraham en Ur de los Caldeos, una próspera ciudad de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates alimentan la tierra con vida. Mi padre, Taré, era un hombre respetado, pero nuestras vidas eran ordinarias, marcadas por las estaciones y los rituales de una sociedad politeísta. La llamada divina fue tanto un despertar como una ruptura. «Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición». Génesis 12. ¿Cómo podría alguien como yo, un simple mortal entre tantos, ser el elegido para semejante destino? La promesa era tan abrumadora como el cielo nocturno bajo el cual me encontraba. Y es aquí, con 75 años, donde empieza mi increíble historia. Cuando decidí vencer al miedo y emprender el viaje, no podía imaginar que llegaría a los 178 años, o que tendría una gran descendencia. Aquí empieza mi relato con un corazón lleno de esperanza y una fe incipiente. Obedecí al Señor y partí junto a mi esposa Sarai, Lot, mi sobrino y todos nuestros bienes y las personas que habíamos reunido. Nos dirigimos hacia la tierra de Canaán. Era una travesía llena de esperanza, guiada por la promesa divina. Viajamos hacia el noroeste, a través de Harán, y finalmente llegamos a Canaán, una tierra de colinas ondulantes y valles fértiles. Era una región diversa, habitada por pueblos cananeos en ciudades-estado fortificadas, cada una gobernada por su propio rey. La vida en Canaán era diferente a la de Ur. Aquí los campos y viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el olor de los olivos y las higueras llenaba el aire. Descubrimos que aunque la tierra que se extendía ante nosotros era rica y prometedora, estaba ocupada por otros pueblos y culturas. Recorrí el país hasta el lugar santo de Siquem, bajo la encina de Moré. En ese tiempo, los cananeos eran los dueños de esas tierras. Fue allí donde el Señor se me apareció nuevamente, prometiéndome: «A tu descendencia daré esta tierra». En honor a Él y a su promesa, erigí un altar en ese lugar santo. Luego me trasladé hacia la región montañosa al este de Betel, y entre Betel al oeste y Ai al este establecí mi campamento. También allí levanté un altar al Señor e invoqué su nombre, marcando cada lugar de mi estancia con un acto de fe y devoción. No obstante, la prueba de nuestra fe no tardó en llegar. La tierra prometida, que había acogido mis pasos bajo la bendición de una promesa divina, pronto se tornó inhóspita bajo el yugo de una hambruna severa. «¿Por qué nos has traído a este lugar?», me preguntaba, mirando hacia el cielo buscando respuestas. La decisión de partir hacia Egipto, la tierra del Nilo y sus graneros llenos, fue tomada con pesar, sabiendo que ponía a prueba la promesa del Todopoderoso de cuidar de mi familia y de mí. «No temas, Abraham», resonaba la promesa, «yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande». Génesis 15. Aún así, consciente de la belleza de Sarai y temiendo por mi vida, urdí un plan. Le pedí que se hiciera pasar por mi hermana. «Así seré bien tratado por tu causa, y mi vida será salvada gracias a ti». Efectivamente, al llegar a Egipto, la belleza de Sarai cautivó a todos, incluidos los oficiales de la corte del faraón, y fue llevada a su palacio. Por ella, recibí un trato deferente, adquiriendo ovejas, vacas, asnos, sirvientas, asnas y camellos. Mi estancia en Egipto fue marcada por la disonancia entre la opulencia de los palacios y la esclavitud de muchos de sus habitantes. Sin embargo, el Señor infligió grandes males al faraón y a su gente por causa de Sarai. El faraón, dándose cuenta de la verdad, me confrontó. «¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me advertiste que era tu mujer?».
¿por qué dijiste que era tu hermana, permitiendo que la tomara por esposa? Ahí tienes a tu mujer. Tómala y vete». Tras esto, ordenó a sus hombres que nos escoltaran fuera, junto con Sarai y todos nuestros bienes. Al ser expulsados de Egipto, no solo retornamos a Canaán con más de lo que habíamos llevado, sino también con una comprensión más profunda de la naturaleza de nuestro Dios. Un protector, un proveedor, un guía infalible en tiempos de incertidumbre. Desde Egipto ascendí al Negev, junto con mi esposa y todos nuestros bienes, y Lot venía con nosotros. Por la bendición de Dios, había acumulado grandes riquezas en ganado, plata y oro. Continuamos nuestro viaje hacia el norte, regresando a Betel, al lugar de nuestro primer campamento entre Betel y Ai, donde había construido un altar al Señor previamente y donde volví a invocar su nombre. Lot, que me acompañaba, también poseía ovejas, vacas y carpas. Nuestras posesiones habían crecido tanto que el espacio ya no era suficiente para nosotros y nuestros rebaños, lo que llevó a conflictos entre mis pastores y los de Lot. En ese tiempo el territorio estaba habitado por los cananeos y los pericitas, lo que complicaba aún más la situación. Para evitar disputas y mantener la paz, propuse a Lot una solución. No debería haber conflictos entre nosotros ni entre nuestros pastores, pues somos familia. Mira, toda la tierra está delante de ti. Si eliges ir a la izquierda, yo iré a la derecha. Si prefieres ir a la derecha, yo me dirigiré a la izquierda. Lot observó el valle del Jordán, que era una tierra fértil, semejante al jardín del Señor o a Egipto, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así, eligió para sí toda la región baja del Jordán y se trasladó hacia el este, separándonos físicamente. Yo me quedé en Canaán, mientras que Lot se instaló cerca de Sodoma, cuyos habitantes eran conocidos por su maldad y pecado contra el Señor. Después de que Lot y yo tomamos caminos separados, el Señor me habló nuevamente, reafirmando su promesa. Levanta la vista y mira desde donde estás hacia el norte, sur, este y oeste, porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia eternamente. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como el polvo de la tierra. Si alguien pudiera contar el polvo, podría contar a tus descendientes. Siguiendo el mandato del Señor, recorrí la tierra en su longitud y anchura, consciente de la promesa divina que me había sido otorgada. Finalmente, trasladé mi campamento y me establecí junto al encinar de Mamré, en Hebrón, donde erigí otro altar al Señor, marcando un nuevo comienzo y un lugar sagrado de adoración y comunión con Él, agradecido por su guía y las promesas de bendición para mí y mi descendencia. Un buen día, el Señor se me apareció mientras me encontraba sentado a la entrada de mi carpa en el encinar de Mambré. Era la hora del día en que el sol arde con más fuerza. Al alzar la vista, noté a 3 hombres de pie cerca de mí. Sin dudarlo, corrí hacia ellos desde la entrada de mi carpa y me incliné hasta el suelo en señal de respeto y hospitalidad, diciéndoles: «Señor mío, si he hallado favor a tus ojos, te suplico que no pases de largo y te detengas ante tu siervo. Permíteme traerte un poco de agua para que laves tus pies y descanses bajo este árbol. Te traeré un pedazo de pan para que recobres fuerzas antes de seguir tu camino. Has pasado junto a tu siervo por alguna razón». Ellos accedieron diciendo: «Haz como has dicho». Inmediatamente fui a la carpa donde estaba Sara y le pedí con urgencia: «Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásala y prepara unas tortas». Luego, corrí al corral, seleccioné un ternero tierno y bien alimentado y lo entregué a un sirviente para que lo preparara sin demora. Serví cuajada, leche y el ternero, ya preparado, a nuestros invitados, permaneciendo de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Fue entonces cuando me preguntaron por Sara, mi esposa, y respondí que se encontraba en la carpa. Uno de ellos, cuyas palabras llevaban un peso de promesa divina, dijo: «Sin falta volveré a verte en el año entrante, y para entonces Sara habrá tenido un hijo». Sara, que escuchaba desde la entrada de la carpa,
rió en su interior, incrédula ante la idea de experimentar el placer de la maternidad y la paternidad en nuestra avanzada edad. El Señor, consciente de la risa de Sara, me cuestionó: ¿por qué se ríe Sara, pensando que no puede tener un hijo en su vejez? ¿Hay acaso algo imposible para el Señor? Al volver a verte en el mismo tiempo el próximo año, Sara habrá dado a luz un hijo. Sara, temerosa, negó haberse reído, pero el Señor afirmó: sí, te has reído. Tras la partida de los hombres hacia Sodoma, reflexioné sobre el propósito divino y me preparé para despedirlos. El Señor compartió conmigo sus planes, ponderando si debía ocultarme lo que estaba por hacer en Sodoma y Gomorra, dado que yo sería el fundador de una nación grande y bendecida, elegido para enseñar la justicia y la rectitud a mis descendientes. Ante la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, me aproximé al Señor, abogando por la ciudad. ¿Destruirás al justo junto con el culpable? Si hay 50 justos en la ciudad, ¿la destruirás de todos modos? El Señor prometió que perdonaría la ciudad por los 50 justos. Mi preocupación por la justicia me llevó a interceder más, reduciendo el número de justos necesario para evitar la destrucción de la ciudad, hasta llegar a 10. El Señor, en su misericordia, accedió a no destruirla si encontraba a esos 10 justos. Cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma esa tarde, mi sobrino Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos, mostrando respeto e inclinándose hasta el suelo. Les rogó: por favor, vengan a la casa de su siervo para pasar la noche. Pueden lavarse los pies y por la mañana seguir su camino. Aunque inicialmente reacios, accediendo a pasar la noche en la plaza, Lot insistió tanto que finalmente aceptaron su hospitalidad y se dirigieron a su casa. Allí, Lot les preparó una comida, cocinó galletas sin levadura y comieron juntos. No había pasado mucho tiempo cuando los hombres de Sodoma, desde el joven hasta el anciano, rodearon la casa, demandando que Lot les entregara a los hombres que habían llegado para abusar de ellos. Lot, saliendo a enfrentarlos y cerrando la puerta detrás de sí, les rogó que no cometieran tal vileza. Incluso ofreció a sus 2 hijas vírgenes en lugar de permitirles dañar a sus invitados, una decisión desesperada mostrando su compromiso de proteger a quienes habían llegado a su hogar. La turba, sin embargo, los rechazó y amenazó con tratarlo peor que a los otros. Justo cuando intentaban forzar la entrada, los ángeles intervinieron, salvando a Lot y cegando a los agresores para que no pudieran encontrar la puerta. Después, los ángeles revelaron a Lot el propósito de su visita: la destrucción inminente de Sodoma debido a su gran maldad. Urgieron a Lot a reunir a su familia y abandonar la ciudad. Lot intentó advertir a sus yernos, pero no lo tomaron en serio. Al amanecer, ante la hesitación de Lot, los ángeles lo tomaron de la mano, junto con su esposa e hijas, y lo llevaron fuera de la ciudad por misericordia del Señor. Una vez a salvo, los ángeles advirtieron a Lot que huyera a las montañas sin mirar atrás. Lot temía ir tan lejos y pidió refugio en una pequeña ciudad cercana, Zoar. El ángel accedió, permitiendo que Lot y su familia se refugiaran allí. Cuando el sol salió y Lot llegó a Zoar, el Señor destruyó Sodoma y Gomorra con azufre y fuego desde el cielo. La mujer de Lot, desobedeciendo el mandato de no mirar atrás, se convirtió en una columna de sal. A la mañana siguiente, regresé al lugar donde había estado ante el Señor, observando con horror cómo el humo de la destrucción ascendía del suelo. Aunque el juicio divino había caído sobre Sodoma y Gomorra, el Señor recordó su promesa a mí y salvó a Lot, un testimonio de la justicia y misericordia divinas, incluso en medio del juicio. La devastación de esas ciudades fue un recordatorio sombrío de las consecuencias del pecado y la importancia de la obediencia a Dios. Desde allí me trasladé a la zona del Negev, estableciéndome entre Cades y Sur, y finalmente me dirigí a Gerar, donde decidí quedarme por un tiempo. Como había hecho en ocasiones anteriores, por temor a que mi vida corriera peligro debido a la belleza de Sara, dije que ella era mi hermana. Abimelech, el rey de Gerar, al oír esto,
mandó traer a Sara a su palacio. Sin embargo, esa noche, Dios intervino de una manera impresionante. Se le presentó en sueños a Abimelech y le advirtió que estaba a punto de cometer un grave error al tomar a Sara, pues ella era mi esposa. Abimelech, sorprendido y asustado por el sueño, defendió su inocencia ante Dios, alegando que había actuado con buena fe, basándose en la información que tanto Sara como yo le habíamos dado. Dios, en su misericordia, le respondió que era consciente de su inocencia y que precisamente por eso había intervenido para evitar que pecara contra él. Le ordenó devolver a Sara y añadió que yo, siendo un profeta, intercedería por él para que no muriera. Al amanecer, Abimelech convocó a sus servidores y les relató lo sucedido, lo que causó gran temor entre ellos. Luego me llamó y me confrontó con gran angustia, preguntándome por qué había actuado de tal manera, exponiéndolo a él y a su reino a cometer un pecado tan grave. En mi defensa expliqué que creí que en Gerar no había temor de Dios y que temía por mi vida a causa de mi esposa. También revelé que, aunque había dicho que Sara era mi hermana, no mentía del todo, pues ella realmente era mi media hermana y mi esposa. Le conté que desde que Dios me hizo dejar mi hogar, acordé con Sara decir que era mi hermana para protegernos. Abimelech, en un gesto de buena voluntad y para reparar el malentendido, me devolvió a Sara y nos compensó con ovejas, vacas, esclavos y esclavas. Además, ofreció su tierra para que nos estableciéramos donde nos pareciera mejor y, a Sara, le dio 1000 monedas de plata como una forma de limpiar su honor. Tras este incidente, intercedí ante Dios por Abimelech, su familia y sus sirvientas, para que pudieran tener hijos nuevamente, ya que Dios había cerrado el seno de todas las mujeres en la casa de Abimelech a causa de Sara. Dios escuchó mi oración y sanó a todos en la casa de Abimelech, demostrando una vez más su misericordia y poder. El Señor me visitó a Sara y a mí de una manera milagrosa, cumpliendo su promesa de una forma que superó todas nuestras expectativas. Sara concibió y me dio un hijo en mi vejez, tal y como Dios había anunciado. Al nacer nuestro hijo, le puse por nombre Isaac, obedeciendo a Dios en todo momento. A los 8 días de su nacimiento circuncidé a Isaac, siguiendo fielmente las instrucciones divinas. En ese momento, yo tenía 100 años, un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Sara, rebosante de alegría, exclamó: «Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que se enteren reirán conmigo». Nunca imaginamos que, en nuestra vejez, seríamos bendecidos con la alegría de tener un hijo. El día que Isaac fue destetado, celebré con un gran banquete, marcando el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Sin embargo, no todo en nuestra familia era motivo de celebración. Un día, Sara observó a Ismael, el hijo que Agar, la egipcia, me había dado, burlándose de Isaac. Esto llevó a Sara a pedirme que expulsara a Agar y a su hijo, pues no quería que Ismael compartiera la herencia con Isaac. Esta petición me afligió profundamente, ya que Ismael también era mi hijo. Pero Dios intervino diciéndome: «No te aflijas por el niño ni por tu esclava. Haz lo que Sara te dice, porque es a través de Isaac que tu descendencia será reconocida, pero también del hijo de la esclava haré una nación, porque él es tu descendiente». Con el corazón pesado, pero confiando en la promesa de Dios, preparé a Agar y a Ismael para su partida, dándoles provisiones para el camino y despidiéndolos al amanecer. Dios no abandonó a Ismael. Cuando Agar y el niño se encontraban en una situación desesperada en el desierto, Dios intervino, asegurándoles un futuro y una protección divina. Ismael creció en el desierto convirtiéndose en un arquero experimentado, y su madre lo casó con una mujer egipcia. En aquel tiempo, Abimelech y Picol, el jefe de su ejército, reconocieron la bendición de Dios sobre mi vida y buscaron asegurar una relación de lealtad mutua conmigo. Juré tratarlos con la misma lealtad que ellos me habían mostrado. Sin embargo, surgieron tensiones por un pozo que los servidores de Abimelech habían usurpado.
A pesar de este conflicto, logramos llegar a un acuerdo y celebramos una alianza sellada con el intercambio de regalos y el juramento en Berseba, que significa pozo del juramento. Después de esos eventos significativos en mi vida, un día Dios decidió ponerme a prueba. «Abraham», me llamó. «Aquí estoy», respondí, siempre listo para escuchar su voz. Fue entonces cuando Él me dio una instrucción que haría temblar el corazón de cualquier padre. «Toma a tu hijo único, a Isaac, a quien amas tanto, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto en la montaña que yo te indicaré». No puedo comenzar a describir la tormenta de emociones que me invadió en ese momento. Sin embargo, con fe inquebrantable en Dios, me levanté temprano al día siguiente, preparé a mi asno, y junto con 2 de mis servidores y mi amado hijo Isaac, partimos. Corté la leña para el sacrificio y nos dirigimos hacia el lugar que Dios había señalado. Al tercer día de nuestro viaje, desde lejos, pude ver el destino al que debíamos llegar. Le dije a mis servidores que esperaran con el asno mientras Isaac y yo continuábamos. «Vamos a adorar y luego volveremos», les aseguré, aunque mi corazón estaba pesado con lo que sabía que debía hacer. Al llegar al lugar designado por Dios, construí un altar, coloqué la leña y con un corazón quebrantado até a Isaac y lo puse sobre el altar. Cuando estiré mi mano para tomar el cuchillo y cumplir con lo que se me había ordenado, una voz del cielo me detuvo. «Abraham, Abraham», era el ángel del Señor llamándome. «Aquí estoy», respondí, y el ángel me instruyó que no hiciera daño al muchacho, demostrando que mi temor a Dios era genuino, al no haberle negado a mi hijo único. Miré entonces y vi un carnero atrapado por los cuernos en una zarza. Lo tomé y lo ofrecí en holocausto en lugar de mi hijo. Aquel lugar lo llamé «El Señor proveerá», una afirmación que se convirtió en un testimonio de la provisión y fidelidad de Dios. El ángel del Señor me bendijo por segunda vez desde el cielo, prometiéndome innumerables descendientes y bendiciones por haber obedecido su voz. Regresé a donde estaban mis servidores y juntos volvimos a Berseba, donde continué viviendo, reflexionando sobre la profunda lección de fe y obediencia que Dios me había enseñado en la montaña de Moria. Sara, mi amada esposa, vivió 127 años. Su muerte en Kiriat Arba, hoy conocida como Hebrón, en la tierra de Canaán, me dejó sumido en un profundo dolor. La lloré y estuve de duelo, sintiendo el vacío que su partida dejó en mi vida. Tras retirarme del lugar de su fallecimiento, me dirigí a los descendientes de Het. Me encontraba en medio de ellos como un extranjero, sin una parcela de tierra que pudiera llamar mía. Les dije: «Aunque soy apenas un extranjero residente entre vosotros, os ruego me concedáis en propiedad un sepulcro para enterrar a mi esposa». Quería adquirirla a su justo precio para establecer un sepulcro familiar entre ellos. Efrón, presente en la reunión, ofreció generosamente tanto el campo como la caverna ante todos los presentes, diciendo: «Te la doy, en presencia de mis conciudadanos, entierra a tu esposa». Así, el campo de Efrón en Macpelá, junto con la caverna y todo lo que contenía, pasó a ser de mi propiedad, adquirido formalmente ante los líderes de la comunidad. En ese lugar, enterré a Sara, marcando el campo de Macpelá, frente a Mamré, en Canaán, como sepulcro familiar. Esta adquisición ante los descendientes de Het aseguró un lugar de descanso para mi familia por generaciones, un testimonio de mi vida entre ellos y de mi compromiso con la tierra prometida por Dios. Después de la muerte de Sara, mi corazón encontró consuelo y compañía en Keturá, una mujer con la que me casé. Ella me bendijo con más hijos: Zimrán, Yoksán, Medán, Madián, Isbac y Suaj, ampliando así la familia que Dios me prometió. Yoksán, uno de mis hijos, se convirtió en padre de Seba y de Dan, continuando el linaje que el Señor había prometido sería tan numeroso como las estrellas del cielo. A Isaac, el hijo de la promesa que tuve con Sara, le legué todos mis bienes, cumpliendo con lo que Dios había establecido.
viví 175 años, una vida llena de desafíos y bendiciones, marcada por mi relación con Dios y mi compromiso con sus mandatos. Cuando llegó mi tiempo, morí en paz, satisfecho con la vida que había vivido, y me reuní con mis antepasados, dejando atrás un legado de fe y obediencia. Mis hijos, Isaac e Ismael, a pesar de las distancias y diferencias, se unieron para sepultarme en la caverna de Macpela, el lugar que había adquirido como sepulcro familiar. Espero que este relato inspire a generaciones futuras a confiar en Dios y seguir sus caminos, tal como lo hice yo. Si te ha gustado mi historia, debes escuchar la historia de mi nieto Jacob, el cual se convertiría en el padre de las 12 tribus de Israel. Haz clic en el vídeo. No te lo puedes perder. Si todavía no está disponible, suscríbete a este canal y te avisaremos cuando esté disponible.